Ese humano será mío. La princesa alienígena señaló al soldado humano más joven. La tensión en la cúpula de mando podría haber atravesado Neutroneum. Filas de funcionarios terrestres de alto rango se pararon como ansiosos manquines con uniformes rígidos. Los ojos pegados a la colosal ventana panorámica que se avecinaba, donde la flota alienígena se alzaba como un enjambre de tiburones celestiales. Cada nave pulsaba con venas ultravioletas brillando contra el lienzo negro del espacio. No se movieron. No dispararon, solo esperaron, lo que de alguna manera fue peor. Honarok no tenía idea de por qué estaba allí. Técnicamente estaba presente como parte de un programa de integración observacional que sonaba más elegante que la realidad, parándose torpemente detrás del mayor Glenton y fingiendo que sabía lo que significaba cualquiera de las luces parpadeantes. Sus botas estaban demasiado ajustadas, su casco se empañaba por dentro y estaba 97% seguro de que su burrito de desayuno estaba intentando volver a entrar. Entonces ella llegó. Una onda pasó por el aire, o tal vez solo por sus mentes, cuando el anillo de teletransporte se activó en el centro de la habitación. El aire brillaba, deformándose como el calor de un respiradero de plasma. Ella apareció lentamente, como si el universo se mostrara reacio a darle forma de una vez, alta, elegante. Su piel era de un tono extraño, pálida con el más tenue matiz lavanda, como si la luz de la luna la hubiera besado hasta crearla, y sus orejas, arcos largos y elegantes que se curvan hacia atrás como cuchillas forjadas a partir de sueños de obsidiana, se crisparon ligeramente mientras sus ojos dorados escaneaban la habitación. Todos se congelaron. Generales, científicos, el primer ministro de la Alianza Panurasiana casi se traga su tableta de datos. Incluso el normalmente inamovible ceño del mayor Glenton vaciló. La princesa alienígena no dijo nada durante un largo latido. Jonás tragó saliva. Estaba razonablemente seguro de que su nombre nunca antes había aparecido en la diplomacia interestelar y estaba dispuesto a luchar para mantener viva esa tendencia. Dio un paso adelante, el suave susurro de su capa oscura e iridiscente susurrando secretos por el suelo. Sus guardias, vestidos con armaduras vivientes que se retorcían y latían con una inteligencia inquietante, permanecían quietos al borde del ring. Se mudó como si fuera dueña de Gravity o la alquilara a un precio muy exclusivo. Soy Saraxa, heredera de la primacía Alexi, voz de la corona Eco, guardiana de la estrella silenciosa. Su voz era una melodía empapada de amenaza. He venido a entregar nuestros términos. La gente asintió. Los hologramas parpadearon. Los traductores murmuraron. Es posible que algunos asistentes se hayan desmayado, pero en silencio, de la manera educada que preferían los diplomáticos. Saraxa levantó la mano. Hoy no habrá conquista. No si se satisface mi demanda. Murmullos ondulados. La esperanza surgió. Y entonces ella hizo la cosa. Su cabeza se volvió lenta y deliberada, escaneando la fila de humanos como si eligiera un melón maduro. Jonás sintió su mirada antes de aterrizar. Un cosquilleo inquietante en la base de su cuello como si alguien le hubiera instalado hardware nuevo en la columna vertebral sin permiso. Hizo una pausa, inclinó la cabeza y luego señaló. Para asegurar la paz entre nuestra especie. Ella dijo, ese humano será mío. Silencio de muerte. Jonás miró a la izquierda, miró a la derecha, trató de ver a quién señalaba. Entonces sus ojos se cruzaron con los de él, y él se dio cuenta, oh, estrellas. Ella se refería a él. Hubo un latido de completa quietud. Entonces alguien en la parte de atrás tosió. El mayor Clinton murmuró algo que sonó como, oh, por el amor de y Jonás hizo un pequeño chillido involuntario. Eso podría haber sido su alma escapando. ¿Yo? Preguntó Jonás, con la voz entrecortada como la de un adolescente en una noche de karaoke. Espera, ¿yo? Yo. Saraxa asintió una vez. Tú, instintivamente dio un paso atrás. ¿Puedo ver los términos alternativos? El primer ministro parecía que se había tragado una galaxia y se había atragantado con un cometa. Princesa Saraxa, dijo, su voz deslizándose en engranajes diplomáticos. Perdóname, pero seguramente esto es simbólico. Sarraa parpadeó lentamente como si estuviera reiniciando su paciencia. Los Alexari no se ocupan del simbolismo. Tratamos en equilibrio. El humano es la clave, el catalizador o el arma. Depende de tu perspectiva. Ella se volvió hacia Jonás. Lo llevaré ahora. Ni siquiera estoy entrenado para situaciones de rehenes. Jonás no le susurró a nadie en particular. El consejo militar estalló en una discusión silenciosa.
Se exigieron términos, se examinaron subcláusulas. Alguien realmente intentó intercambiar a Jonah por 3 astronautas retirados y un rover de Marte. Saraxa no se movió. Su flota permaneció en silencio en órbita, observando, juzgando, esperando. Jonah fue arrastrado a un rincón donde un oficial médico lo escaneó 3 veces en busca de infección psíquica y una vez en busca de piojos espaciales. Pasó todo menos lo último, que luego se atribuyó a su compañero de litera. 2 horas después, se paró en la plataforma de atraque, flanqueado por personas que solo habían aprendido su nombre porque ahora era una cuestión de supervivencia planetaria. Saraxa esperó al borde de una esfera de transporte que brillaba con gravedad refractada. Ella extendió una mano. Jonah lo miró fijamente como si fuera una bomba con una manicura educada. Tengo alergias al maní, dijo a modo de defensa. Estás a salvo, respondió ella, con una voz inesperadamente suave. No te haré daño. Eso es lo que dijo mi dentista antes del tratamiento de conducto. Ella se acercó. Su mano tocó su mejilla. Un shock pasó por él. No dolor, ni siquiera electricidad, sino algo más. Algo que hizo que el interior de su cráneo sonara como un diapasón. Eso abrió puertas en su mente que no sabía que estaban allí. Las imágenes parpadearon. Estrellas, batallas, rostros no suyos, pero familiares. Un nombre que no reconoció susurró como un recuerdo tratando de abrirse camino de regreso a la existencia. Él parpadeó. ¿Qué fue eso? Saraxa parecía casi pensativa. Un eco quizás o algo más antiguo. Detrás de él, alguien dejó caer su café, probablemente a propósito. Todos fingían no entrar en pánico. Él volvió a mirarla, al barco, a la tierra, encogiéndose ya detrás de él. Está bien, dijo. Pero para que lo sepas, ronco. Tengo sueños raros. Y una vez lloré durante un comercial de pasta de dientes, asintió solemnemente. Entonces eres exactamente como fue profetizado. Oh, genial, murmuró. Soy un llorón cósmico de pasta de dientes. Cuando la esfera de transporte se selló y se elevó hacia el cielo, John O'Rourke sintió que el peso de la historia, del destino y probablemente de la intolerancia a la lactosa se asentaba sobre sus hombros. Tenía la sensación de que iba a ser una semana muy extraña. Jonah había visto muchas cosas extrañas durante sus 2 años en el Servicio Armado Interplanetario de la Tierra, la mayoría de ellas relacionadas con raciones mal calentadas en el microondas y el mal uso creativo de los inodoros de 0 velocidad. Pero nada, absolutamente nada, comparado con la sensación de estar dentro de una esfera de transporte Alexari. No era solo la falta de superficies sólidas o la forma en que el aire olía débilmente a naranjas en un temor existencial. Era como el espacio mismo parecía apartarse cortésmente del camino mientras la nave se deslizaba a través de las dimensiones como una anguila engrasada en una corriente de tonterías cuánticas. Flotaba técnicamente erguido, rodeado por una matriz cambiante de luces y sombras. De vez en cuando, la realidad parpadeaba y Jonás veía destellos de cosas. Estrellas enrolladas como criaturas marinas, ciudades suspendidas en telarañas de cristal, lo que podría haber sido un ser compuesto enteramente de cejas. Hizo lo que haría cualquier soldado racional, mantuvo sus extremidades lo más juntas posible y se esforzó mucho por no gritar. Saraxa estaba a su lado, sin verse afectada por la locura de la física que los rodeaba. Sus largas orejas se crisparon una vez, como si escuchara una frecuencia que ningún humano podía oír. Su expresión permaneció serena, aunque Jonah podría haberlo jurado. Ella sonreía cada vez que él se estremecía. ¿Es esto normal?, preguntó, su voz se tambaleaba de una manera que su garganta nunca estuvo de acuerdo. El barco se está calibrando, dijo. Debe ajustarse a la presencia de una mente sin eco. No sé qué significa eso, pero parece que debería haber usado un casco. Te estás adaptando mejor que la mayoría, dijo con un gesto de aprobación. La pierna de otra persona simplemente pasó flotando junto a mí. Es metafórico. Por supuesto que lo es. La esfera completó su tránsito con el equivalente auditivo de un pop cortés, y la gravedad regresó como una hormiga crítica que llega a la cena. Jonah aterrizó con un gruñido, tendido en un piso que parecía vidrio negro, pero ondulado debajo de sus manos como gelatina tibia. Se puso de pie lentamente, ajustando su uniforme y su dignidad, los cuales habían recibido un golpe. Saraxa le hizo un gesto para que lo siguiera. El pasillo más allá de la bahía esfera era vasto y tenuemente iluminado, lleno de venas de energía lavanda que latían como un latido del corazón. Las paredes eran semiorgánicas, zumbando débilmente con lo que Jonás solo podía describir como silencio atento. El barco no solo estaba vivo.
Fue un desgaste. Mientras caminaban, notó algo peculiar. El barco se movió a su alrededor. Las puertas se abrieron antes de que los pasos de Sarax las tocaran. Las luces se iluminaron cuando Jonás pasó, se atenuaron cuando frunció el ceño, incluso parpadearon cuando trató de tararear. En un momento dado, el corredor se desvió por completo, sin pasar por lo que parecía un bosque hecho de sonido. Este barco, dijo Jonás cuidadosamente. Me está prestando atención. ¿Le gustas?, respondió Saraxa sin mirar atrás. He tenido plantas de interior que no lo hicieron. Ahora estás unido. Tú y el barco. ¿Tengo voz en este vínculo o es esta una de esas situaciones de destino cósmico en las que el consentimiento está implícito a través del contacto visual dramático? Ella se detuvo en un cruce, girándose para mirarlo. ¿Desea regresar? Abrió la boca, la cerró, pensó en la tierra y en la forma en que los generales prácticamente lo habían empujado a sus brazos. Pensó en la forma en que su mano se había sentido contra su mejilla, como recordando una canción que no sabía que amaba. Él suspiró. No, dijo. Quiero decir, sí, pero también no. Mira, todo esto es demasiado, y estoy bastante seguro de que estoy alucinando con el aire alienígena, pero si vuelvo, alguien decidirá que soy una especie de sacrificio interestelar de nuevo. Al menos aquí, podría conseguir comida espacial genial. Sarra asintió una vez y continuó caminando. Las habitaciones de Jonah eran sorprendentemente cómodas. La habitación se reorganizó a su alrededor, leyendo sus preferencias con un inquietante nivel de precisión. En cuestión de minutos, la cama ajustó su densidad para que coincidiera con el nivel de aplastamiento del colchón de su infancia. La pared se volvió de un azul suave y una proyección del cielo terrestre flotaba sobre el techo, completa con una gaviota excesivamente agresiva en bucle. Probó el dispensador de comida y recibió un plato humeante de algo que parecía espagueti pero olía a canela y arrepentimiento. Él dio un mordisco. Estuvo bueno. Confuso, pero bueno. Más tarde, Sarra lo convocó a lo que ella llamó el atrio de la memoria. Parecía el interior de un prisma, fragmentos de color y sonido flotando en el aire, formando momentos congelados en el tiempo. Tocó uno con un dedo delgado y floreció una imagen. Un campo de batalla bajo 3 hijos, 2 figuras enzarzadas en combate y luego en un abrazo. Uno llevaba una armadura plateada. El otro tenía los ojos de Sarax. Ese no soy yo, dijo Jonah. Número, pero podría ser, respondió ella. Él se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. Dijiste que yo soy la clave. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Ella lo miró, no con condescendencia, sino con algo cercano a la curiosidad, tal vez incluso a la preocupación. No lo sé, dijo en voz baja. Esa es la parte que aterroriza a mi gente. Se sentó en el borde de un banco resplandeciente que pareció un suspiro bajo su peso. Bueno, no está solo. Yo también estoy bastante aterrorizada de mí misma en este momento. Hubo una pausa, luego con total sinceridad, dijo. Hueles a los aceites lácteos de la tierra. Jonah parpadeó. ¿Estás hablando de mantequilla? Quizás, no es desagradable, solo inusual. Ese podría ser el mayor cumplido que he recibido. Esa noche, si pudiera llamarse noche a bordo de una nave que orbitaba estrellas negras, Jonás yacía despierto mientras el techo tocaba una lenta danza de constelaciones alienígenas. La habitación ocasionalmente le susurraba curiosidades, como la vida útil de un hiperworm o los rituales de apareamiento de la gelatina estelar. Trató de no pensar demasiado en ninguno de los dos. En la quietud, sintió que algo se agitaba, no afuera, sino adentro. Como si una puerta dentro de su propia mente se hubiera abierto. Recordó cosas que no pudo haber visto. Un jardín de cristales flotantes, el sabor del aire en un planeta sin nombre, una mano agarrando la suya hace mucho tiempo y muy lejos. Se incorporó, con el corazón acelerado, su reflejo en la pared brillaba un poco mal. Se inclinó más cerca. Por una fracción de segundo, pensó que se veía a sí mismo con ojos brillantes. Está bien, susurró. O soy parte de una profecía antigua o soy muy, muy alérgico a los espaguetis alienígenas. La pared respondió con un sonido silencioso y le ofreció una bebida relajante. Él lo tomó. Él bebió. Y por primera vez desde que fue elegido como concursante en el programa de citas más extraño del mundo, Jonah sonrió un poco. Porque por aterrador que fuera todo esto, también era otra cosa. Empezaba a sentirse como en casa. Jonás se despertó con el barco tarareándole una canción de cuna. Eso en sí mismo no era demasiado raro.
Lo extraño fue que la canción de cuna estaba en perfecto inglés y presentaba letras sobre las virtudes de la higiene dental. En algún lugar, una máquina había decidido que necesitaba música motivacional para cepillarse los dientes. Y la parte realmente inquietante era pegadiza. Levantó las piernas de la cama y se estiró, medio esperando que la habitación le ofreciera un burrito de desayuno o tal vez otro vaso de líquido calmante para las emociones. Número Yeti. En cambio, la pared mostraba un símbolo parpadeante que había llegado a reconocer como la versión de Sarax de un mensaje de texto, un elegante remolino de curvas y puntos que se traducía aproximadamente en «tenemos que hablar». Jonah murmuró, «esto se siente siniestro». Y presionó el panel. El pasillo de afuera respondió a su presencia ajustando la iluminación ambiental y tocando un timbre suave que Jonah estaba bastante seguro de que estaba destinado a indicar algo como, «lo estás haciendo genial». Fue sospechosamente optimista. Siguió las sutiles señales gravitacionales del pasillo mientras el piso se inclinaba suavemente, guiándolo hacia la cámara central del recipiente, un lugar que Sarah había descrito una vez como la confluencia del pensamiento, que Jonás pensó que sonaba como una reunión de culto o un perfume muy caro. Cuando entró, Sarah ya estaba esperando. Ella estaba vestida de manera diferente hoy. Su armadura habitual había sido reemplazada por algo más ligero, casi ceremonial. Sus orejas se crisparon una vez bruscamente. Eso significaba que estaba concentrada, levemente molesta o hambrienta. Todavía estaba resolviendo el matiz. «Me convocaste», dijo Jonah, tratando casualmente de apoyarse contra lo que resultó ser una barandilla holográfica. Él cayó a través de él. «Estoy bien», agregó desde el piso. Saraka parpadeó una vez. «Te estás adaptando bien». «Gracias. Mis moretones ahora tienen moretones». «Es progreso». Ella hizo un gesto y el espacio a su alrededor floreció en un mapa holográfico, una proyección en 3D de sistemas estelares, rutas comerciales y símbolos brillantes que Jonah no pudo comenzar a interpretar. Uno de las estrellas parpadeaban dentro y fuera, pulsando en rojo. «Esto es lo que nos preocupa», dijo, señalando. Una flor de gravedad no muy lejos de la franja de Exopanta. Antinatural, coordinado, entrecerró los ojos. «Estás diciendo que algo está pasando ahí fuera. Algo inteligente y hostil. Supongo que esto no es una vela para hornear de vecinos». Saraxa inclinó la cabeza. «Es un campo de desestabilización. Colapsa la física local en un estado singular, reescribiendo el comportamiento de la materia. En resumen, convierte todo en sopa». Jonah hizo una mueca. «Odio la sopa». Nuestros exploradores recuperaron fragmentos del campo de escombros. Volvió a hacer un gesto y un trozo de metal flotó a la vista, muy quemado, retorcido, marcado con un extraño emblema. Jonah se inclinó, se le revolvieron las tripas. El emblema coincidía con algo que había visto anoche en un sueño a medias conseguido. Una espiral negra que se encrespa hacia adentro. «Lo sé», dijo en voz baja. «Lo vi. Lo soñé». «¿Has estado soñando a menudo?» «Sí. Anoche soñé que estaba haciendo malabares con lunas y montando una nube con la forma de mi maestra de gimnasia de secundaria y ese símbolo estaba en el cielo ardiendo». Saraka lo observaba de cerca. «El símbolo pertenece a la ascendencia Ratún. No son como nosotros, no como los humanos. Existen en múltiples estados. Tiempo, carne, intención. Suena encantador. ¿Puedo enviarles un cese y desistimiento? Han despertado y vendrán». Jonah respiró hondo. «De acuerdo, veo a dónde va esto. Soy la clave para detener la sopa apocalíptica». «Puede que lo seas. También podría ser un tipo al azar que estaba parado en el lugar equivocado». «Eso es posible», admitió Sarax. Hubo una pausa mientras Jonah miraba fijamente la espiral que giraba lentamente. No era solo una forma. Se sentía como algo frío, hueco, hambriento. «¿Por qué yo?», él preguntó. «¿Por qué no alguien más inteligente, más rápido, mejor entrenado? Todavía olvido de qué lado de mi uniforme va el parche de compensación». Ella lo miró con una extraña suavidad, como si la pregunta en sí fuera una que ella había llevado consigo. «Porque el eco te eligió a ti». «Esa no es una respuesta». «No», ella dijo, «no lo es». Más tarde, en la cámara de entrenamiento de la nave, a la que Jonah se refería como la burbuja del dolor, se encontró tratando de esquivar las esferas de plasma que le lanzaba un orbe flotante con demasiados ojos. El orbe se presentó como Bisk, la IA táctica del barco, y su definición de entrenamiento parecía estar arrojando cosas a Jonah hasta que gritó.
Debes moverte con intención, dijo Bisk con una voz como guinchimes y crímenes de guerra. Tus reflejos están retrasados. Tu mente sigue siendo lineal. Bueno, lamento haber nacido en una cáscara de carne tridimensional, observó Saraxa desde la plataforma superior. De vez en cuando, tomaba notas en un bloc de datos, aunque Jonas sospechaba que realmente estaba dibujando garabatos del electrocutado. Después de una volea particularmente agresiva, se desplomó en el suelo, jadeando. Creo que mis riñones acaban de aprender a teletransportarse. Estás progresando, dijo Bisk alegremente. Eso es porque ahora te temo más que a la muerte. Por la noche, las luces del barco se atenuaron para simular un ciclo circadiano. Saraxa se unió a Jona en el comedor, donde el dispensador de comida aparentemente había decidido que necesitaba consuelo y produjo un sándwich de queso a la parrilla con una precisión aterradora. Ni siquiera pedí esto, dijo, mordiendo. ¿El barco está leyendo mis pensamientos? Es adaptarse a tu esencia. Siento que eso debería ser ilegal. Saraxa mordió su propia comida, algo que brillaba y chisporroteaba incluso en su estado sólido. Ella masticó con gracia, sus largas orejas temblando mientras lo miraba. ¿Crees en el destino?, ella preguntó de repente. Solo cuando me golpeo el dedo del pie y culpo al universo. El humor es una defensa, y el queso es un mecanismo de afrontamiento, asintió pensativa. No eres lo que esperaba. Créeme, ni siquiera soy lo que esperaba. Se sentaron en silencio un rato, viendo las estrellas arrastrarse por la pared transparente. Afuera, la galaxia giraba sobre su eje infinito. En el interior, un humano y una princesa alienígena compartían la tranquilidad, como dos personas al borde de algo que ninguno de los dos podía definir. Jonás finalmente habló. Creo que tengo miedo. Eso es razonable, pero creo que quiero saber por qué. Saraxa lo miró, su expresión ilegible. Entonces lo descubriremos juntos. Jona miró fijamente su sándwich y luego dio otro mordisco. Bien, porque voy a necesitar mucho más queso asado para esto. Jona esperaba que descubrir que podría ser una especie de elegido interestelar implicaría muchos más desfiles ceremoniales, tatuajes brillantes y tomas dramáticas en cámara lenta. En cambio, involucró una mañana muy confusa tratando de armar lo que parecían pantalones hechos de musgo vivo y que le dijeran que no era apto para las visitas públicas del consejo debido a su aura desaliñada. No estaba del todo seguro de cómo se despeinó un aura, pero culpó a los pantalones de musgo y a su incapacidad para doblarlos adecuadamente sin ofender su dignidad basada en plantas. Saraxa no parecía preocupada. Entró en la cámara como un susurro de lógica en medio del caos de los intentos de Jona de domesticar su guardarropa alienígena, con los oídos sonando hacia atrás en lo que fue diversión o profunda decepción. Debes verte presentable, dijo, mirando con cansancio los pantalones de musgo. La asamblea de órbita alta se reúne hoy. Bien, bueno, esto es presentable en la Tierra, refunfuñó Jona, ahora enredado en lo que podría haber sido una faja o una toalla sensible. Una vez llevé una sudadera con capucha a una boda, ella parpadeó. ¿Qué es una sudadera con capucha? Es como una armadura para la vergüenza y las manchas de café. Después de 10 minutos más de negociación con su ropa y posiblemente un pacto espiritual con el guardarropa del barco ahí, que se presentó como CL, hijo de Velcro, Jona emergió con algo que se parecía vagamente a Rigo War. Brillaba entre colores según su estado de ánimo, lo que rápidamente resultó problemático cuando se puso nervioso. Y el atuendo latía con un violento rosa de pánico. El conjunto de la órbita alta se reunió en una cámara que desafiaba la geometría euclidiana. La habitación se sentía como si fuera infinitamente vasta y cómodamente compacta, dependiendo de qué ojo entrecerraras los ojos. Representantes de varias especies exóticas flotaban, se deslizaban o flotaban en sus biocírculos designados. Algunos parecían vagamente humanoides. Otros parecían pensamientos abstractos con plumas y sarcasmo. Jonás ocupó su lugar junto a Saraxa, que se mantuvo erguida y serena, como si hubiera nacido para esto. Él, mientras tanto, se mantuvo como un hombre, tratando desesperadamente de no arrojarse a un artefacto diplomático invaluable. Un ser que parecía una medusa hecha de vidrieras, se dirigió a ellos a través de un vínculo neuronal compartido. Reconocemos la presencia del catalizador humano. ¿Hablará él? No, dijo Jona reflexivamente. Saraxa le dio un codazo. Quiero decir, sí. Sí, hablaré. Ese soy yo, el chico que habla. Adelante, haz tus preguntas aterradoras. Uno de los representantes, una criatura compuesta de cubos giratorios y frustración, hizo clic.
¿Qué conocimiento has recibido del eco? Jonás abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir como un pez preparando una charla ya. Bueno, anoche soñé con un río hecho de sonido. Me tarareó. Entonces vi un árbol hecho de recuerdos. Y luego mi maestra de matemáticas de tercer grado me gritó por no resolver ecuaciones dimensionales lo suficientemente rápido. Así que diría que en algún lugar entre la visión mística y el trauma infantil no resuelto. Varios seres vibraron en lo que Saraxa explicó más tarde que era el equivalente interestelar de asentir con la cabeza. Un embajador gelatinoso incluso emitió lo que sonó como corteses aplausos a través de sus poros digestivos. La asamblea retrocedió después de declarar a Jonás anómalamente prometedor, lo que decidió interpretar como un cumplido, a pesar del regusto levemente amenazante. Más tarde, en la cubierta de meditación secundaria del barco, que olía sospechosamente a tostadas de canela en ansiedad existencial, Jonás se sentó con Sarraa y Bisk. Una proyección de la flor de Ertun giró lentamente entre ellos, arrojando luz oscura a través de las paredes curvas. La voz de Bisk resonó suavemente. La espiral está creciendo. El campo de sopa ahora consume luz de los sistemas vecinos. Jonás se estremeció. Todavía no por el hecho de que estamos luchando contra algo que convierte la realidad en sopa. Los Ratun creen que la entropía es sagrada, dijo Saraxa. Ven la estabilidad como un pecado. Eso explica su sentido de la moda, murmuró Jonás, mirando la imagen proyectada de un barco de guerra Ratun. Una pesadilla angular de hueso y sombra, con forma de araña que había tomado clases de filosofía y odiaba a su padre. Bisk giró una subpantalla hacia ellos. El patrón de su aparición coincide con la resonancia de los sueños de Jonás. Se inclinó hacia adelante. Entonces, estás diciendo que mi subconsciente se está hundiendo con su actividad. Soy como un espía psíquico inverso. Más como un diapasón, dijo Sarraa. Pero uno con forma de mamífero nervioso con hábitos de sueño cuestionables. Jonás se frotó la cara. Genial. Entonces, soy una antena bafa cósmica con forma humana para un culto a la sopa. Esa noche, o al menos el equivalente artificial de la noche, el barco entró en una fase de reposo. Jonás se encontró incapaz de dormir, en parte debido al estrés, en parte debido al hecho de que su almohada había comenzado a susurrar haikus crípticos sobre el vacío. Se levantó y entró en el atrio donde Saraxa estaba parada junto al panel de observación. Ella no se volvió para mirarlo. Te estás desentrañando. Prefiero llamarlo desarrollar el carácter bajo coacción. Hay una tormenta dentro de ti. Un pasado no del todo tuyo. Un futuro que se niega a esperar. Él se unió a ella por el dolor. Las estrellas se movían en largas estelas más allá de la nave, estiradas por un movimiento más rápido que la luz. ¿Alguna vez pensaste que tal vez el universo es solo un espectáculo gigante de improvisación que se salió de control? Saraxa consideró esto. Si es así, tiene un excelente momento. Se quedaron en silencio un rato. Entonces Jonás dijo, ¿sabes? Para ser una princesa espacial aterradora con un ejército y orejas que desafían la gravedad, eres sorprendentemente agradable. Ella inclinó la cabeza. Y tú, para un humano confundido elegido por accidente, eres sorprendentemente duradero, sonrió. Dices las cosas más dulces. Mientras el barco se deslizaba hacia la siguiente fase de su viaje, hacia lo que esperaba al borde de la floración de Ratun, Jonás sintió una extraña sensación de quietud asentarse en su pecho. Un momento de paz antes de la próxima inevitabilidad. Entonces el barco anunció con alegre urgencia. Advertencia, tormenta temporal detectada. Anclaje al hilo de causalidad. Jonás levantó la vista. ¿Qué significa eso? Saraxa respondió con calma. Significa que las cosas están a punto de ponerse raras. Realmente esperaba que ya hubiéramos pasado ese umbral. Y con un suave estremecimiento por el sonido de la realidad doblándose como un clip, el barco desapareció en un torbellino de tiempo, luz y el suave sonido del destino acelerando. Jonás recuperó la conciencia con los relajantes sonidos de lo que podría haber sido una ópera compuesta enteramente por ballenas espaciales. O eso o alguien había armado la relajación. Los sistemas internos del barco intentaban recalibrarse después de la tormenta temporal, lo que significaba que el aire olía débilmente a ozono y lavanda, y que la gravedad ocasionalmente tenía hipo como una bailarina de ballet borracha. En un momento estaba flotando, al siguiente estaba abrazado al suelo como un hombre temeroso de que sus átomos pudieran vagar sin él. La voz de Bisk crujió por el intercomunicador en un tono inusualmente preocupado. Las coordenadas temporales se han estabilizado, pero persisten discrepancias internas de desfase temporal.
Los efectos secundarios pueden incluir déjà vu, ecos de memoria y multilingüismo espontáneo. Una vez reprobé español en la escuela secundaria, murmuró Jonah, arrastrándose hacia el pasillo. Si de repente empiezo a recitar poesía alienígena, solo abofetéame. Mientras se tambaleaba hacia la cubierta principal, Sarah ya estaba esperando, encaramado como Serenity, solo que con una postura mucho mejor y un ligero ceño fruncido. Sus orejas estaban inclinadas bruscamente hacia arriba, alerta, calculadora, solo un toque irritada. O algo había salido mal o el barco le había servido nuevamente la pasta nutritiva con sabor a calcetines fermentados. Hemos emergido, dijo, señalando a la pantalla. Afuera no había nada. No del tipo pacífico de la nada, sino del tipo existencial misterioso, como si el universo se hubiera olvidado de cargar esta parte de la realidad. Un vacío gris pálido se extendía en todas direcciones, y dentro de él flotaban reliquias, fragmentos de lunas destrozadas, estaciones espaciales desmoronadas y un solo planeta sin parpadear que giraba demasiado lentamente. Jonah entrecerró los ojos. Siento que hemos entrado en un nivel prohibido de un videojuego. Este fue una vez el núcleo irexiano, explicó Sarax. El Artún lo redujo a esto, un eco de sí mismo. Preguntaría cómo, pero me temo que la respuesta es solo malas vibraciones y mucha implosión. Bisk flotaba en la cámara en su forma habitual, una esfera flotante de lentes cambiantes y un número innecesario de luces parpadeantes. Señal anómala detectada. El planeta transmite en una resonancia compatible con el eco. A Jonás se le cayó el estómago. ¿Me está hablando? De nuevo, ¿no? Eso creemos, respondió Bisk. Es cantar. Nadie te prepara para esto en orientación militar. Jonah murmuró como cadete. Por favor, pase a la página 75. Cómo recibir canciones psíquicas de planetas embrujados. A pesar de las objeciones de Bisk y un número no insignificante de regulaciones interestelares sobre descender voluntariamente a planetoides malditos, Saraxa ordenó que se preparara una pequeña nave de descenso. Jonah se vistió, aunque su versión de vestirse consistía principalmente en desalinear las correas y preguntar si venían en tonos tierra, se abrazó dentro del transbordador cuando se soltaron las abrazaderas de acoplamiento. A medida que entraban en la atmósfera superior, extrañas señales comenzaron a interferir con los controles. El planeta tarareaba como un diapasón dentro de sus huesos. Los símbolos bailaban por las pantallas de navegación, los glifos que recordaba a medias de los sueños y un diseño de caja en serie extrañamente vívido. Este lugar está tratando de hablar conmigo de nuevo, dijo Jonah. No es el lugar, respondió Saraka. Es la memoria del lugar. Los Artún no destruyen. Ellos reescriben. Dejan ruinas que cantan para recordarnos que estuvieron aquí. Está bien, pero no podrían dejar una bonita canasta de frutas o una tarjeta en su lugar. La lanzadera aterrizó con una suavidad sorprendente, como si el suelo mismo se hubiera inclinado hacia arriba para encontrarse con ellos. Jonah salió primero, y en el momento en que sus botas tocaron el suelo, una sacudida de conciencia lo atravesó. No dolor, solo comprensión. En un momento parpadeante, vio cosas. Una biblioteca tallada a la luz de las estrellas. Un niño con orejas como las de Sarraasa riendo bajo un cielo que sangraba de color. Una voz susurrando su nombre en un idioma más antiguo que el de Adán, tropezó. ¿Viste eso? Sarraa le ayudó a estabilizarse. Número. Pero sentí el cambio. Genial. Estamos compartiendo postales psíquicas desde el vacío ahora. Siguieron un rastro de piedras de obsidiana destrozadas que conducía a lo que quedaba de una ciudadela. Las estructuras colgadas en el aire, congeladas a mediados se colapsan, como si el tiempo hubiera entrado en pánico y olvidado lo que estaba haciendo. En el corazón de todo estaba un monolito, pulsando débilmente con el mismo símbolo espiral que Jonás había llegado a odiar. Se acercó con cautela. La superficie se onduló cuando la tocó, y el pulso respondió, hundiéndose con los latidos de su corazón. Las imágenes llenaron su mente más rápido esta vez. Mundos devorados. El Ortón, no como raza, sino como contagio, una idea viral que convirtió a las galaxias en metáforas de la pérdida. Consumieron significado, reescribieron historias, dejaron solo silencio. Y sin embargo, debajo de todo, Jonás sintió algo más. Una fractura en la espiral, una cicatriz. Hay un defecto, dijo. Cometieron un error. Saraxa se acercó. ¿Qué ves? Apretó ambas manos contra el monolito. Veo una puerta. Sellaron algo aquí. Algo que temían. Y entonces, como si se lanzara un interruptor, el monolito se abrió.
Una costura se abrió por la mitad, revelando una cámara de luz, y dentro de ella flotaba un orbe, pequeño y modesto. Parecía una perla equilibrada en la broma de Gravity. La voz de Visk atravesó la calma, tensa. Esa es una semilla crono, una reliquia previa al evento. Ninguna construcción Ratún toleraría su presencia. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Porque está anclado a ti, dijo Saraxa. Esto te estaba esperando. En el momento en que Jonás lo tocó, el planeta comenzó a temblar. El aire se agitó. El tiempo volvió a tener hipo. Hice algo, ¿no? Sí, dijo Saraxa. Tú lo despertaste. Desde muy arriba, el barco transmitió una advertencia. Decenas de firmas Ratún convergían. El silencio había sido una trampa. Habían estado esperando a que abriera la bóveda. Querían la semilla. Bueno, dijo Jonah mientras metía el orbe brillante en su mochila. Al menos son puntuales. Las orejas de Sarax se retorcieron de nuevo. Debemos irnos ahora. Mientras corrían de regreso al transbordador, el cielo mismo se agrietó como un cristal. Los barcos emergieron de la brecha. Arquitectura angulosa y retorcida en negro diseñada por un filósofo loco con un presupuesto limitado. Solo una vez, jadeaba Jonah, me gustaría ser perseguido por algo que no odie la causalidad. Abordaron la lanzadera bajo fuego, con escudos encendidos mientras se levantaban. Un acorazado Ratún apareció a la vista, sus armas apuntaban directamente a ellos. Prepárese, dijo Saraxa. Jonah miró el orbe que brillaba contra su pecho. Por favor, dime que vienes con instrucciones. El orbe pulsó una vez y la lanzadera desapareció del cielo, rasgada de lado, no a través del espacio, sino algo más extraño. Cuando el mundo detrás de ellos explotó en luz y ruina, Jonah se encontró en algún lugar entre segundos, sosteniendo el futuro en sus manos sin tener idea de cómo usarlo. El transbordador se rematerializó con un chasquido húmedo como si alguien lo hubiera exprimido a través de una pajita cósmica. No fue elegante. Nada que involucre a Jonás lo fue nunca. Aterrizaron boca abajo en lo que parecía ser una plataforma cubierta de hierba suspendida en un cielo de auroras cambiantes. La plataforma en sí tarareaba suavemente, como levemente molesta por su repentina llegada, pero demasiado educada para quejarse. Jonah gimió mientras se despegaba del suelo del transbordador. Supongo que no hay un manual de instrucciones para el antiguo orbe resplandeciente del destino. Saraxis se estudió a sí misma y comprobó las lecturas. La semilla de Cronos activó un protocolo de desplazamiento temporal. Ya no estamos en un tiempo lineal. Así que oficialmente hemos pasado de perdidos en el espacio a perdidos en el espacio y el tiempo. Eso es progreso. Visk, que se había reconstituido a partir del flujo de datos de emergencia del transbordador, flotaba nervioso en una figura 8. Estamos dentro de una zona de amortiguamiento, una construcción artificial fuera de la cronología convencional. Posiblemente un prototipo Ratún abandonado o sin terminar. Jonás señaló al cielo. Eso está inacabado. Parece el interior de un protector de pantalla diseñado por un pulpo omnipotente. Cuando salieron, el aire brilló con extraños ecos. A veces Jonás veía sombras de sí mismo unos segundos por delante o por detrás. Uno parpadeó brevemente y susurró, evita el sándwich. Entonces desapareció. Anotado, murmuró. La semilla Crono pulsó cálidamente en su pecho como guiándolos, o tal vez simplemente quejándose en silencio en código Morse. Siguieron su ritmo a través de la plataforma flotante, a través de una serie de pasillos sinuosos que aparecían y desaparecían a voluntad. Cada vuelta revelaba una nueva vista imposible. Bosques floreciendo hacia atrás, océanos suspendidos como cortinas y criaturas que solo existían cuando no se observaban. Llegaron a una cámara a diferencia del resto. Era silencioso, castigado, casi real. En el centro flotaba una figura, humanoide, translúcida, con orejas largas como Soraxes, pero mucho más vieja, tallada en la luz y la memoria. Habló sin mover la boca. Soy Helena, guardiana de la memoria, guardiana de la trama. Jonah parpadeó. ¿La trama? El hilo entre futuros posibles. Helena respondió. Eres una variable enredada, una futura semilla. Nacida demasiado pronto. Teón busca sobreescribirte. Debido a la semilla Crono, preguntó, tocando ligeramente el orbe. Número debido a en quien te conviertes. Visk vibró ansiosamente. Los eventos de convergencia temporal sugieren que Jonás puede catalizar una ruptura en el ciclo de recursión de Ratún. Jonah asintió lentamente. Genial. Entonces, soy un error en su malvado software cósmico.
La forma de Elena parpadeó. Desean borrarte antes de que te conviertas en ti mismo. Saraxa dio un paso al frente. Entonces peleamos. El Inca extendió una mano. Hay un camino. La semilla de Cronos puede despertar tu constructo latente. Tu yo potencial existe escondido en los pliegues de la posibilidad. Puedo mostrártelo, pero puede fracturarte. Jona levantó una ceja. ¿Mentalmente o literalmente? Sí. Suspiró y salió a la luz. La cámara se hizo añicos. Él estaba en otro lugar. En todas partes. Un niño escondiéndose de los matones debajo de un roble. Un adolescente mirando a las estrellas después de suspender su prueba de mecánica orbital. Un cadete tanteando a través de simulacros de Seroraviti. Un hombre sosteniendo la mano de un camarada moribundo durante la silenciosa batalla de Deltarx. Un extraño con ojos brillantes levantando ciudades con un pensamiento. Se doblaron dentro de él como páginas que se leen al revés. Volvió jadeando. Helenka le tocó el hombro. Ahora lo ves. Jonás no respondió de inmediato. Todavía estaba tratando de procesar la versión de sí mismo que tenía barba y debatió tranquilamente la física con dioses alienígenas. Eventualmente dijo, genial. ¿Y ahora qué? Salva la galaxia. Besa a la chica. Música dramática. Los Artún ya se están acercando. Vizca advirtió. Están haciendo túneles a través del tiempo. Este lugar colapsará. Sarraa se puso al lado de Jonás, con la mano cerca pero sin tocar del todo la suya. Entonces démosles una razón para tener miedo. Corrieron de regreso al transbordador. La piel de Jonás todavía hormigueaba con fragmentos de su yo futuro. Habilidades a medias, ecos de poder y una tendencia desorientadora a hablar en metáforas sin querer. Cuando la semilla Cronos se fusionó con la interfaz del transbordador, toda la nave se iluminó como una estrella atrapada en medio de un sueño. Se activaron nuevos sistemas, los motores zumbaron con propósito. Una consola mostró símbolos que Jona ahora entendía sin intentarlo. Miró a Saraxa y sonrió. Abróchate el cinturón. Es hora de ponerse raro. El transbordador se lanzó. No salieron volando. Atravesaron la existencia como un cuchillo atravesó la seda. Los caminos se desarrollaban ante ellos, girando en torno a la lógica y la narrativa. Cada segundo era una elección, un hilo, una rama en el árbol del tiempo. Interceptaron la primera sonda Ortún cerca de los anillos destrozados de Barno 12. No se disparó, se dobló, simplemente colapsó en una pequeña espiral ordenada de datos y arrepentimiento. Aparentemente, a la semilla de Cronos no le gustaban los invitados no invitados. Defensas del barco están evolucionando, dijo Bisk. Sí, dijo Jona, agarrando los controles como un profesional, a pesar de no haber leído nunca el manual. Yo también. Avanzaron más profundamente hacia la floración. La flota principal del Artún se avecinaba. Una construcción del tamaño de una ciudad con forma de signo de interrogación y amenaza. Jona vio cómo se hinchaba en el escáner. Decenas de vasijas, una colmena de pensamiento recursivo y odio digital. Nos superan en número, dijo Saraxa. Extrañado, preguntó Jona. ¿Por qué me he estado conteniendo? Volvió a tocar el asiento. La nave se duplicó, luego otra vez. 6 lanzaderas despegaron de una, luego 12. Sombras de sí mismos. Probabilidad manifestada. Jonás se rió. Resulta que yo soy el elegido. Solo con un árbol de habilidades defectuoso. Golpearon rápido. Cada duplicado una nueva posibilidad. Un barco que se movía como el pensamiento. Un golpe que resonó antes de aterrizar. Los Artún no podían predecir porque no podían comprender tonterías. Jonás voló como una broma hecha realidad. Cada maniobra un insulto a su lógica. Cuando el Dreadnought comenzó a agrietarse, Jonás envió un pulso final a través de la semilla. Una señal, un desafío, una promesa. Ya vamos, dijo. Y no estoy solo. Luego, cuando la floración comenzó a encogerse, atraída por la imposibilidad de su supervivencia, desaparecieron nuevamente. Luz arrastrándose detrás de ellos como risas y rebeldía. El universo no se calmó tanto como exhaló colectivamente como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 10.000 años y finalmente se dio cuenta de que, contra todo pronóstico, la broma no había sido esta vez. Jona estaba a bordo de los restos de las botas Dreadnought Ertun plantadas firmemente en una plataforma que ya no brillaba con amenazas ni algoritmos recursivos.
A su alrededor, las paredes del recipiente, que alguna vez se retorcían, se habían quedado quietas. Sus superficies fractales ahora eran lisas y en blanco, como si incluso ellos estuvieran confundidos acerca de cómo habían resultado las cosas. Sostuvo la semilla crono en su mano, ya no brillaba, solo latía débilmente como el latido del corazón de un perro somnoliento después de una larga carrera. Está tranquilo, dijo. Las largas orejas de Sarax se contrajeron de acuerdo. Demasiado callados, esperaron, aún callados. Jonah la miró. ¿Crees que ganamos? ¿O los Ratun simplemente decidieron que éramos demasiado extraños para tratar y nos dejaron intimidar a una galaxia menos confusa? Bisk flotó por encima de ellos, reparado y dramáticamente más engreído. Las señales de Rtun han colapsado. Su mente colmena recursiva se ha desacoplado. La floración ya no funciona. Lo has conseguido. Jonás miró fijamente la semilla. Entonces, este pequeño anillo cósmico salvó el universo. Técnicamente, Bisk respondió, salvaste el universo. La semilla de Cronos solo aceleró la aparición de tu potencial de patrón latente. Jonah parpadeó. Siento que acabo de aprobar un examen final para el que no estudié. Engañaste al tiempo, dijo Saraxa en voz baja. Eso cuenta para algo. Regresaron al transbordador. Bueno, la versión principal, ya que los demás habían dejado de existir con el tipo de disculpa pop que esperarías de las líneas de tiempo que sabían que se habían quedado más allá de su bienvenida. Mientras dejaban atrás la vasija Ratun en ruinas, Jonás observó cómo los restos se retorcían sobre sí mismos y desaparecían. No explotar, no desmoronarse, simplemente cesar. Eso le gustaba. Sin drama, solo un final tranquilo para una especie que había tratado de convertir la realidad en una prisión de previsibilidad. De regreso a bordo de la nave nodriza de Sarax, la tripulación lo saludó con algo parecido a asombro y confusión, que Jonah decidió que era bastante estándar para cualquier día que lo involucrara. Se organizó una pequeña fiesta, no oficial, desorganizada, mitad hecha de estofado misterioso y mitad de bebidas cuestionables sintetizadas por el módulo de química recreativa de Bisk. Cuidado, advirtió Bisk, ofreciéndole una taza. Los efectos secundarios pueden incluir una visión existencial del hipo en el subespacio. Jonah lo olió, asintió y lo tiró hacia atrás. Hablaron, se rieron, la tensión se derritió. Nadie intentó conquistar a nadie durante al menos 2 horas completas, lo que Sarra afirmó que era un récord político a bordo de cualquier nave interestelar. Más tarde, en la quietud de la plataforma de observación, Jonás se paró junto a Saraxa, ambos observando cómo las estrellas se realineaban. O tal vez simplemente brillen como si estuvieran orgullosos de él. Entonces, dijo ella. ¿Qué harás ahora? Se apoyó contra la barandilla. Estaba pensando en abrir un camión de comida, servir tacos y profecía, algo informal, sonrió. Bromeas, pero creo que la semilla no ha terminado contigo. Golpeó el orbe, que ahora era más un peso de papel que un artefacto divino. Sí, sigue tarareando el tema Jeopardy. Creo que es aburrido. Jonás, dijo, con la voz más tranquila, más anclada. Cambiaste. No solo lo que sucedió. Tú lo viste. Se encogió de hombros, pero era un encogimiento de hombros más pequeño de lo que podría haber dado hace un mes. Solía pensar que era solo un cadete con un don para arruinar las cosas de la manera más interesante. Ahora sigo siendo eso, pero también algo más. Ya no le tengo miedo a lo raro. Ella lo miró, esos antiguos ojos afilados suavizándose. Te has convertido en lo que la galaxia necesita. Él sonrió. Oh. Altas expectativas. Sin presión ni nada. Pasó un momento entre ellos. No cargado, no dramático, solo real. 2 personas que se habían visto a través de las capas de la guerra y la maravilla. Despojado de títulos, especies, futuros. Me alegro de que fueras tú, dijo cuando le señalé. ¿Estás seguro de que no fue solo porque yo era el único que no usaba casco? En parte, admitió, pero también tus orejas eran muy simétricas. Ambos se rieron, y el sonido resonó en la sala de cristal, suave y curativo. Los días siguientes transcurrieron en un borrón de caos burocrático. El alto el fuego se mantuvo. Los restos de la floración fueron catalogados y encerrados. Varios imperios galácticos intentaron reclutar a Jonás de inmediato, lo que rechazó cortésmente con el gesto diplomático universal de sacar la lengua. De regreso a la Tierra, Jonás regresó a un planeta que no tenía idea de que casi había sido sobrescrito como un archivo guardado incorrecto. La hierba seguía creciendo, el cielo seguía retumbando.
Su lugar favorito para sándwiches todavía le ponía demasiada mostaza a todo. Se sentó una tarde en un parque tranquilo, con la semilla crono ahora inactiva en una cadena alrededor de su cuello como un recuerdo de un sueño febril. Un niño pasó con un desintegrador de juguete y declaró la guerra a un árbol. Jonás saludó el valiente sacrificio del Treere y se recostó contra un banco. Saraka visitaba a veces, nunca lo anunciaba, simplemente aparecía, compartía silencio o té y volvía a desaparecer. Ella estaba construyendo algo allá afuera, un puente entre lo que había sido y lo que podría ser. Jonás no necesitaba preguntar cuál sería su papel. Él ya lo sabía. Era un recordatorio de que el destino podía ser divertido. Que a veces la persona equivocada era exactamente la correcta. Que el universo, vasto y aterrador, todavía tenía espacio para la sorpresa. Y cuando las estrellas empezaron a tararear de nuevo, débilmente como un recuerdo, sonrió. Muy bien, Cosmos ridículo, susurró, poniéndose de pie. Veamos qué sigue.